Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Muy buenos días tengan todos esta hermosa mañana de martes, una mañana fresca, lluviosa, ¿verdad? Así que sean muy bendecidos. Para nosotros siempre es una bendición estar con ustedes esta mañana. Estábamos los miércoles anteriormente, estábamos los miércoles a las 2 de la tarde, pero se cambió el día y la hora y ahora estamos los martes. Estaremos todos los martes a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Ustedes tendrán su programa de Levántate y Resplandece. Siempre para nosotros es un gusto estar en este lugar, en este su canal 8, ¿verdad? Que es una enorme bendición, ¿verdad? Y bendecimos al patrocinador, el pastor Agustín Guerrero Rosa, y a su amada esposa. Les bendecimos poderosamente este día, esta mañana, porque por el amor al Señor que ellos tienen, y por causa de ellos creo que cada uno de nosotros, cada ministro de Dios que está aquí en este lugar, gracias al Señor y a ellos que están patrocinándonos estos tiempos para salir al aire, para ser de bendición a muchos de los que nos escuchan. Así que los bendecimos con toda bendición de los cielos, de la tierra. Las riquezas de Dios sean sobre sus vidas, en cada uno de sus negocios. Declaramos la prosperidad del Señor y la bendición del Padre sea en cada uno de ellos, ¿verdad? Así que ahorita con este tiempo, ese pan recién horneado, calientito, se disfruta muchísimo con su café. Así que también les invitamos para que pasen por Pan de Vida a disfrutar de su café, de un pan delicioso. Así que sean bendecidos poderosamente este día y todos los días, ¿verdad?, de su vida. Y pues estamos aquí para continuar con el programa de Levántate y Resplandece, con la sesión que llevamos de una vida victoriosa. Así que vamos a continuar este día, esta mañana. Esperemos que ustedes estén ahí, que no se desconecten, o el que vea el programa, ¿verdad?, después. Así que también lo bendecimos y que lo mire de principio a fin, que será de muchísima bendición para sus vidas. Y también nos pueden contactar al número de teléfono 914-100-0497, al 914-100-0497. Este es su número por si usted gusta contactarnos. Estamos para bendecirles, estamos para orar por usted, estamos para levantarle, para animarle. Así que ahí le dejamos ese número de celular que por WhatsApp usted nos puede contactar. Igual por la radio, por la 100.1 Radio Vida, también estamos al aire. También por esa transmisión. Así que les bendecimos esta mañana y seguimos aquí para ser de bendición para sus vidas. Y pues nos encontramos aquí con mi hermano y amigo Pastor Eduardo. Es una bendición siempre el Pastor Eduardo tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Fatita. Aquí contento de estrenar horario, un horario muy agradable, ¿verdad? Por las mañanas. Compartir con todos ustedes la palabra de Dios, con todos los que nos miran a través de la señal de Canal 8,
y a través de Radio Vida, nos escuchan en sus vehículos, desde sus casas. Estamos contentos y, como tú dices, para continuar con esta serie de enseñanzas que se ha titulado Viviendo una vida victoriosa, y hemos ido haciendo como que un recorrido, ¿verdad?, de cómo es nuestra vida, cómo estamos y cómo queremos estar, a dónde queremos llegar. Y en ese recorrido hemos ido analizándonos, hemos ido evaluando nuestra vida con el propósito de ir corrigiendo en el Señor todas las cosas que necesitan ser ajustadas para que podamos disfrutar las bendiciones, las promesas de Dios para nosotros. Y es por eso que en este capítulo, esta mañana, vamos a hablar un punto muy importante, y es que todos queremos alcanzar las promesas de Dios, todos queremos alcanzar el éxito, todos queremos disfrutar las bendiciones, pero no podemos vivir esa vida de bendición si estamos cargados, ¿sí? Y eso es algo muy común y es muy fácil encontrarnos en una vida que está cargada de dolor, de resentimiento, de rencor. Y muchas veces eso estropea todo lo que hemos construido, ¿sí? No podemos, como un atleta no puede correr una carrera si tiene encima un peso que le estorba. Y de la misma manera nosotros no podremos vivir una vida victoriosa si seguimos cargando con cosas del pasado que nos estorben y que nos hagan un peso que nos dificulte avanzar, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para comenzar a vivir una vida victoriosa es descargar nuestro corazón de toda carga emocional y espiritual, es decir, de todo dolor, de toda amargura, de todo resentimiento, de todo rencor o de todo recuerdo. Sí, todo eso es lo que nosotros debemos ir soltando si queremos vivir una vida en victoria. Y el primer paso para que nosotros podamos soltar todo eso se llama perdón, ¿sí? Lo que necesitamos hacer como primer paso es perdonar. Y ese es un tema que es muy profundo, porque todos necesitamos perdonar. Hay gente que dice, no, yo no le he hecho daño a nadie, yo no necesito perdonar a nadie, pero no es cierto. En realidad todos en algún momento necesitamos perdonar, en mayor o en menor medida, en un área o en otra, todos necesitamos perdonar. Así es. Entonces eso es lo que vamos a ir tratando esta mañana. Y cuando hablamos del perdón, muchas veces pensamos que el perdón es que cuando alguien me ofende, la persona que me ofendió necesita venir a pedirme perdón, ¿sí? Y si la otra persona no me pide perdón, entonces simplemente yo ignoro la situación y lo dejo pasar. Y ese es un error, ¿sí? Porque el perdón es tan necesario para la persona que ofendió, pero principalmente para la persona que recibió la ofensa, porque la persona que recibió la ofensa es la que lleva la carga. Y entonces el objetivo del perdón primeramente es traer una libertad a la persona que recibió la ofensa. Y con base en eso, entonces nosotros podemos ver que los más interesados en perdonar debemos ser nosotros. Antes de poner la condición de que el que me ofendió tiene que venir a mí, debo ser yo el que debe decidir soltar todo lo que me ofendió, todo lo que me hirió, todo lo que me lastimó, porque mientras yo no lo suelto, yo voy a seguir cargando con esa herida, con ese dolor, con ese resentimiento. Y cuando ese dolor uno lo deja pasar, cada vez se hace más profundo y se hace más fuerte, ¿sí? Eso se llama resentimiento, volver a sentir aquello. Y si ese resentimiento lo seguimos arrastrando, puede llegar a convertirse en amargura. Y cuando las cosas se convierten en amargura, entonces eso va a estorbar todo lo demás que yo haga, va a estorbar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo,
en la escuela estudiando y tenemos maestros que son excelentes maestros, que son muy inteligentes, muy buenos para enseñar, pero de repente vemos que llegan como enojados, llegan como molestos, o en el centro de trabajo, ¿no? Los jefes o los compañeros de trabajo que son muy exitosos, muy hábiles, pero llegan como con un dolor, como que todo les cae mal, como que todo les molesta. ¿Por qué? Porque viven con una amargura, y esa amargura estorba en todas las áreas de la vida, y el Señor quiere quitarnos de nosotros esas cargas, esas amarguras, para que podamos ser verdaderamente libres y verdaderamente disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que en esta mañana vamos a ir a través de la palabra de Dios viendo cómo podemos soltar aquello, porque es una lucha que a veces tenemos y queremos soltar, pero no sabemos cómo, y Dios quiere en esta mañana enseñarnos cómo poder perdonar. Así es, Pastor Eduardo. Así es, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Bueno, seguimos aquí con nuestro programa Un Nuevo Amanecer, ¿verdad? Hablando de dejar las cargas, ¿verdad? Hablando de despojarnos, de liberarnos. Como decía el Pastor Eduardo hace unos momentos, a veces nosotros andamos cargados, ¿verdad? Con tanta cosa que nos oprime encima, pero muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces sacamos, él hablaba de amargura, sacamos la amargura del corazón, a veces puede ser con nuestros hijos en la casa, puede ser con el que te tocó, si alguien te llamó en ese momento, ¿verdad? Y tú estás mal, tú tratas de desahogarte con la persona que te tocó. Así que sabemos que eso pues no está bien delante de Dios, que necesitamos a Dios, que necesitamos liberarnos de toda carga, ¿verdad? De todo peso, de toda opresión que muchas veces no nos damos cuenta que está con nosotros, o que nosotros andamos cargando. La amargura, la tristeza, ¿verdad? La depresión, muchas veces no nos damos cuenta, pero es tan necesario reconocer, ¿verdad? Que andamos mal, que estamos cargados, porque tenemos que reconocer primero, ¿verdad? Para poder soltar aquello que nos está afectando en nuestras vidas. Y pues hablaba el Pastor Eduardo del perdón. El perdón pues es súper importante. Yo pienso que es una de las primeras herramientas que no deben de faltar en nuestro corazón, el poder perdonar. Yo sé que el perdón muchas veces no es fácil. No es fácil perdonar a quienes te han hecho daño, no es fácil perdonar a quienes te han ofendido, ¿verdad? No es fácil perdonar a aquel que habló mal de ti, no es nada fácil, pero cuando decidimos en nuestro corazón decidir perdonar a aquella persona que me hizo mal, que me hizo daño, yo creo que es un buen comienzo. Y la palabra dice, ¿verdad?, que todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. O sea, todos, nadie merecía nada. Pero sin embargo sabemos que el Padre mandó a Jesús, ¿verdad?, para pagar el precio en la cruz del Calvario, para darnos vida, para que nosotros pudiéramos caminar una vida de libertad y una vida de bendición. Y sabemos que Jesús, Él era Jesús, era Dios mismo en la tierra. Y sabemos que en Él no había pecado, pero sin embargo,
Él cargó con el pecado de toda la humanidad para que nosotros como seres humanos pudiéramos vivir una vida de bendición, una vida en victoria. Y yo creo que uno de los principios de vivir una vida en victoria es que nosotros decidamos perdonar. Así es. Sí, para un hijo de Dios el perdón es algo continuo, porque continuamente nos vamos a encontrar con gente que nos ofenda o que nosotros nos sintamos ofendidos. Tal vez la otra persona no lo hace intencionalmente o no lo hace consciente o no lo hace con una mala voluntad, pero nos vamos a encontrar continuamente con acciones o con situaciones en las cuales nos vamos a sentir ofendidos o dañados o lastimados, y necesitamos aprender a perdonar, ¿sí? Y creo que es algo que necesitamos. Cuando uno recibe el perdón de Dios, uno también aprende a perdonar. Es muy difícil que alguien que no ha experimentado perdón en su vida pueda perdonar a otros, pero cuando uno viene al Señor y se da cuenta de todo lo que uno es y todo lo que el Señor nos ha perdonado, entonces uno puede ver que así como fuimos perdonados, nosotros también debemos perdonar a los demás, ¿sí? O podemos perdonar, ¿verdad? O podemos perdonar porque hemos experimentado ese perdón en nuestra vida. Entonces, eso es algo que debe ser continuo en nosotros. No es que perdoné una vez y nunca más me va a ocurrir algo en lo cual yo tengo que volver a soltar perdón, ¿no? Pero es algo que también se va aprendiendo y cada vez se hace en el Hijo de Dios algo más natural. Uno aprende a no retener las ofensas, a soltarlas lo más rápido posible. Uno aprende a ignorar, a no tomar ofensa, ¿verdad? Qué importante es no aprender a tomar ofensa, porque eso es como que yo voy en la carrera de la vida, voy avanzando y viene algo que me daña y yo simplemente lo evito, simplemente lo suelto, no dejo que se me quede pegado para que yo pueda avanzar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando uno no ha experimentado el perdón y no sabe perdonar, todas esas ofensas se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando, y llega el momento en que uno explota, ¿verdad? En que eso revienta y eso hace mucho más daño posteriormente, porque nos daña a nosotros y, como comentabas, dañamos a las personas que nos rodean. Sí, aunque no lo sientas, aunque tú digas, pero es que no siento nada, no es necesario que lo sientas, ¿verdad? Así es. Sino que toma la decisión de perdonar, y al tomar la decisión de perdonar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ir enseñando en el proceso de la vida. Y yo pienso que tiene mucho que ver también la relación que nosotros tengamos con el Señor, porque si nosotros tenemos una relación continua con Dios, pues el Señor es santo, Dios es santo, y Él no va a permitir que en tu corazón vayas guardando rencor, vayas guardando el odio, sino que mientras tú estés en comunión con Él, el Espíritu Santo te va a dar esa convicción de que tienes que perdonar, de que debes perdonar, de que debes hablarle al hermano, a tu amigo, no sé, y soltarle el perdón. Yo creo que a través de que nosotros aprendemos a ir perdonando, eso va trayendo una sanidad en nuestra vida, en nuestro corazón, y va trayendo una sanidad, tanto se refleja en lo espiritual como también se va reflejando en el cuerpo físico, ¿verdad? Así es. Qué importante lo que mencionabas, de que no tenemos que esperar a sentir el perdonar, sino que es una decisión, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, es que yo no siento ganas de perdonar, no quiero porque no lo siento, pero no se trata de sentirlo, ¿no? Ese es un error, es un engaño. Suena lógico porque uno no siento las ganas, y uno, lo lógico es, si no siento, pues no lo voy a hacer, pero hemos aprendido que no siempre se trata de sentir, sino se trata de obedecer.
Así es como cuando uno va al médico y el médico te dice, mira, tiene que tomar este medicamento o ponerse esta inyección. Uno no siente ganas de tomar el medicamento, uno no siente ganas de inyectarse, uno no siente ganas de seguir eso. ¿Pero por qué lo hace uno? Porque sabe que a la postre eso va a traer una sanidad. Entonces, el perdón es similar en ese sentido. Es algo que uno tiene que hacerlo aunque no lo sienta, porque va a traer una sanidad, ¿verdad? Así es. Y lo que decías de que en la comunión con el Señor nos va enseñando, ¿no? Cuando uno tiene comunión con el Señor y uno guarda resentimiento, uno lo sabe. Y uno siente que eso no puede estar ahí. Así es. Eso como que te estorba, ¿no? Y eso es parte del resultado de la comunión con el Señor, ¿no? De que el Señor nos va enseñando a examinar nuestro corazón para que uno también aprenda a que eso lo debe ir soltando, ¿sí? Entonces el perdón es para nosotros como una medicina. Eso es realmente para nuestra vida, ¿verdad? Así es. Sí. Es como una medicina interior, pero que también se refleja en el cuerpo físico, sanando enfermedades, ¿verdad? Porque yo creo que todos en algún momento hemos sufrido rechazo, ¿verdad? Y sentirnos no amados, ni por Dios ni por nadie. Yo creo que muchos pasamos por esa experiencia de que en algún momento no nos sentimos amados por nadie. Pero cuando nos encontramos con el Señor, ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Cómo el Señor nos habla? ¿Cómo Dios te dice? Con amor eterno te he amado. Y cuando el Señor nos dice, con amor eterno te he amado, ahí yo siento que ahí como que todo se terminó, o no sé, como que empiezas a vivir una nueva vida, empiezas a empezar a percibir el amor de Jesús, el amor del Señor, y en ese momento comienza una sanidad en el interior de nosotros, que quizás en ese momento no nos damos cuenta, pero algo está siendo sanado en nuestro interior, ¿verdad? Sí. Yo tuve una experiencia laboral con una persona que yo tenía muchos conflictos laborales. Ya había muchos roces. Entonces el jefe de la compañía se dio cuenta que ya había muchos roces entre nosotros y le pidió a una persona, ¿sabes?, que organice una reunión y en la reunión ya como que pónganse de acuerdo. A la oficina ya estaba la persona que era mediadora entre nosotros, y lo primero que salió de mi boca, yo no lo planeé, yo no tenía la intención, pero lo primero que salió de mi boca fue que le dije a esta persona, perdóname. Yo no me explico por qué dije perdón, pedí perdón. Entiendo por qué fue. Yo siento que el Espíritu Santo vino sobre mí y me hizo pedir perdón. Aunque yo creía tener la razón por haber sido ofendido, y aunque yo tenía que haber pedido una explicación, a ver, o sea, si alguien tiene que pedir perdón, eres tú. O sea, yo iba con esa postura, pero yo siento que el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, o sea, pide perdón. Y lo primero que salió de mi boca fue, ¿sabes qué? Perdóname. Cuando yo dije eso, wow, esta persona, su cara como que se puso en shock, porque la otra persona estaba esperando que yo llegara agresivo al ataque. Y seguramente estaba esperando eso también para volver a atacar y decir, y que fuera un conflicto, ¿eh? Pero cuando yo le dije perdóname, se desarmó. Ya la otra persona no tenía nada que decir, no me podía decir nada. O sea, como que en ese momento el perdón desarmó el pleito. O sea, ya no había manera de seguir discutiendo porque ya alguien había pedido perdón. Y eso es el perdón, ¿no? Trae una libertad, trae una sanidad, y ante el perdón ya no hay arma, contra el perdón ya no hay arma. Todo se desvanece. Todo se desvanece.
Y bueno, pues vamos a seguir platicando un poquito más adelante. Vamos a unos comerciales. Seguimos esta tarde con nuestro programa Un Nuevo Amanecer y seguimos comentando sobre el perdón como medicina interior. Decíamos que el perdón es como una medicina, ¿verdad? En el interior del corazón, como una pequeña anestesia que va allí sanando el corazón. Y sabemos que el amor del Señor, cuando llega a nuestra vida, es como que se nos facilitan más las cosas, se nos puede facilitar el pedir perdón, ¿verdad? Y cuando el corazón empieza a ser sanado, es como cuando, no sé si a ti te han salido abscesos que se llenan ahí de pudrición, y cuando se abre ese absceso, empieza a drenar todo eso y el dolor se empieza a drenar, vamos a decir, el dolor empieza a drenar todo aquello que no está siendo de bendición para tu vida. Entonces el dolor empieza a desaparecer y tú empiezas a experimentar ya una calma, ¿verdad? Una calma, una paz, una tranquilidad, porque ya no tienes ese dolor tan fuerte, porque cuando está ese absceso ahí, es un dolor continuo, porque es algo que está rezagado ahí, ¿verdad? Pero cuando te abren eso, cuando el doctor viene y te abre eso, dice que empieza a salir el absceso. Es lo mismo en el corazón de nosotros. Es igualito, cuando el Señor viene a nuestra vida, a nuestro corazón, se empieza a drenar todo lo que es la amargura, ¿verdad? Hablamos mucho ahorita de la amargura. La amargura puede traer muchísimas consecuencias a tu cuerpo físico, a tu salud, ¿verdad? A través de la amargura se nos hacen dolores intensos a veces en nuestro cuerpo, que no sabemos por qué nos está doliendo la cabeza, ¿verdad? No sabemos por qué nos está pasando, y a veces son dolores continuos. Hay mucha gente que padece de migraña. La migraña es totalmente espiritual, esos dolores de cabeza continuos. Muchas veces son cosas espirituales, porque vamos al médico cuando nos sentimos, ¿verdad?, con tantos dolores. Nos hacemos estudio y todo sale bien. No hay nada en el cuerpo, o sea, todo está bien. Entonces, lo que nos está pasando es algo espiritual, es algo emocional, pero que espiritualmente nos está afectando nuestro cuerpo, y por eso estamos sufriendo de muchos dolores. Y padecemos a veces de gastritis, de alergias. Las alergias son totalmente espirituales. Fíjese que yo padecía anteriormente, hace muchísimos años, de lo que es el asma. Y el asma era algo que no me dejaba. Y en esos tiempos, la vez pasada yo les comentaba que yo vengo de unas montañas de Honduras, y pues en ese tiempo no había ni para hacer nebulizaciones, allá no se conocía ese tipo de cosas, y continuas, ¿verdad? Vas y no encuentras ni siquiera un médico especialista de pulmones o de vías respiratorias, no lo encuentras. Entonces allá es a través de raíces, a través de plantas, a través de medicamentos o cosas naturales que te dan tus teces, tus aceites y todo eso. Y yo recuerdo que a mí me daban de todo tipo de raíces, me daban aceites de animales,
muy feos esos aceites. Todavía recuerdo el sabor, pero eso es lo que te daban para curarte. Y un día estaba muy mal, muy mal. Llegaba al punto de que uno se va poniendo morado porque la respiración ya te está faltando, ya tus pulmones se están cerrando. Y un día llegó una persona, era un pastor de allá mismo, de ese lugar. Apenas nosotros veníamos reconociendo al Señor como Salvador de nuestras vidas. Teníamos quizás un par de meses. Y llegó este pastor y oró por mí. Y él me dijo, recuerdo que me puso la mano en la cabeza y me dijo: eres sana por la sangre de Jesús. Yo te declaro sana de esta asma. El asma se va. La reprendió y se fue. Y se fue. Y después recuerdo que pasaba el tiempo, pero el asma sí me venía, pero ya muy leve, ya muy poco. Y en una administración, recuerdo de la administración de un siervo de Dios, él ministraba el área de mi alma. Él ministraba las heridas de rechazo. Él empezó a ministrar una sanidad interior profunda en mi corazón. Y él me decía, y él le decía al Señor que yo era su hija y que Él era padre para mí. Y recuerdo que en ese tiempo el asma todavía venía. Y Él me dijo, me llevó a una oración de perdón, que yo soltara a mi padre, que soltara a mis hermanos, que soltara a aquellas personas que me habían hecho daño. Y yo empecé a declarar el perdón, aunque en ese momento, ¿verdad?, no entendía ni siquiera cómo era esta cosa del perdón. Pero empecé a hacerlo. Y es impresionante porque a partir de esa temporada el asma nunca regresó a mi vida hasta el día de hoy. Y yo sé que lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿verdad? Él me sanó de una vez y para siempre, porque lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Entonces, mire, las declaraciones de perdón que usted pueda soltar, usted no sabe la magnitud de lo que eso puede hacer en su vida, puede hacer en su cuerpo. Es parte de un proceso del caminar en el Señor, pero lo que tú vas a experimentar es una libertad dentro de ti, es una sanidad en tu corazón, en tu interior, que no la vas a encontrar ni en los mejores médicos, no la vas a encontrar en lo que tú puedas tener, no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar dentro de ti. Si Jesús vive dentro de ti, allí está, porque Él es el perdón, Él es la sanidad y Él es la salud que tú estás necesitando. Así es. Y hay casos, mira, que hay gente que es rechazada desde el vientre, que desde el momento que está en el vientre de su madre, sus padres tal vez no deseaban tenerlo, y hay un rechazo hacia ese bebé. Así es. Cuando esa persona es dada a luz, crece agresiva, crece conflictiva, o a veces puede ser que crezca muy tímida o no quiera relacionarse con alguien, y es porque desde el vientre esa persona fue rechazada, aunque conscientemente no se daba cuenta, pero en su espíritu sintió el rechazo de sus padres, lo recibió y ya crece con esa herida, y esa herida hace que la persona no pueda vivir en plenitud, no pueda vivir feliz, siempre va a tener ese conflicto, ¿no? A veces eso viene acompañado de enfermedades, porque el niño no le tiene asma, o así le dan estos ataques de epilepsia, o muchas enfermedades, ¿no? Muchas son
porque no fueron personas, no fueron deseados desde el vientre, sino que ya desde ese momento fueron rechazados. Entonces eso va creando muchas enfermedades, muchos conflictos en las emociones de la persona, Sí. e incluso en la salud. Por eso es importante el perdón, porque aunque estas personas no hayan conscientemente, no se acuerden de ese rechazo, en su espíritu sí lo recibieron, y ellos necesitan declarar perdón a sus padres, declarar que perdonan a sus padres por ese rechazo, para que esa sanidad pueda venir a sus vidas. ¿Sí? Situaciones que los médicos, como tú comentabas, no encuentran explicación, y es porque la raíz está en esa falta de perdón, con un rechazo que viene aún desde el vientre. ¿Sí? Entonces vemos qué importante es el perdón, qué poderoso es el perdón, porque rompe cosas que tal vez otros medios no puedan romper, ¿verdad? Entonces, es la importancia del perdón. Y vamos a continuar hablando después de estos comerciales. ¿Eres tu propia jefa o tu propio? Sobre el perdón. Sí, estábamos platicando de la importancia del perdón, porque el perdón puede romper cosas que no se pueden romper de otra manera. Hay situaciones en la vida que buscamos una solución y no podemos, porque estamos tratando de resolverlo en el lugar incorrecto. Y el lugar correcto es en el corazón del hombre, y la única arma es el perdón. Y el perdón, un ejemplo bíblico muy grande que tenemos acerca del perdón es el ejemplo de José. En Génesis 45, del 1 al 5, nos cuenta cuando José se encontró con sus hermanos después de que estos lo rechazaron, lo vendieron, lo dieron por muerto a su familia. Entonces José tuvo que alejarse de su familia por muchos años, y uno pudiera haber dicho, José tenía toda la razón de estar enojado con ellos, de guardarles un rencor. Sin embargo, José, como era un hombre de Dios, perdonó a sus hermanos, y lo leemos en Génesis 45, del 1 al 5, donde nos dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sí? ¿Qué escena? Yo me imagino José llorando a gritos, o sea, porque en ese momento había en él una sanidad, ¿sí? En ese momento él estaba siendo libre de tantos años de haber sido alejado de su casa, donde él era el consentido de la familia, donde él era amado, y de repente, por causa de la envidia de sus hermanos, él se encontró lejos de su casa, como un esclavo, padeciendo y sufriendo, y sin saber qué había ocurrido con su familia. O sea, imagínense qué dolor, qué tristeza. Sí. Y sin embargo él, teniendo en ese momento, él ya tenía poder como para decir: ¿saben qué? Llévenselos a estos, métanlos a la cárcel, y hacer lo que quisiera con ellos. Él pudo vengarse, él tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, y nadie lo iba a cuestionar, nadie le iba a decir nada, porque José era una persona de mucha autoridad. Y sin embargo, él decidió perdonar, y ahí vemos a José siendo sanado en su corazón. Y qué tremendo, porque José, al perdonar a sus hermanos, abrió la puerta para que toda la familia de ellos y la casa de su padre pudieran ser rescatados de la hambruna que vivía la tierra en ese momento. Pero si él
hubiese sido egoísta y hubiese mantenido el rencor en su corazón, no hubiera ayudado a toda su familia, lo hubiera dejado padecer de hambre. Entonces vemos cómo la venganza causa más dolor, y en cambio el perdón puede ser una puerta para ser de bendición. O sea, vemos aquí que el haber soltado la ofensa, que no creo que haya sido fácil para José, pero hizo lo correcto, preservó la vida de sus familiares, ¿no? Sí, o sea, la actitud de José refleja una victoria sobre el resentimiento y la compasión. Y eso es lo que todo hijo de Dios está llamado a hacer, ¿verdad? A caminar en una vida de perdón, porque si nosotros perdonamos, podemos ser instrumento en manos de Dios para ser de bendición. Si nosotros guardamos el rencor, entonces Dios no va a poder usarnos para bendecir a otros, porque ese rencor va a frenar el que nosotros podamos ser un canal de bendición a otros. Sí, es tan importante todo eso. Y sobre todo viendo la vida de José, cómo llegó a donde llegó. O sea, fue, torturado por sus hermanos, le quitaron su túnica, pasó tantos años de un proceso muy, muy fuerte, ¿verdad? Que fue hasta llevado a la cárcel. Y en todo ese proceso vemos el propósito que Dios tenía con él. Porque estando en la cárcel, a través del sueño que le reveló al faraón, el faraón lo manda a sacar de la cárcel para ponerlo en un lugar, vamos a decir, en un lugar de autoridad, en un lugar de honra. Él fue el gobernador de Egipto en ese tiempo. O sea, vemos los propósitos de Dios en medio de toda esta situación. O sea, cuando se encuentra con los hermanos, Él les dice, no se preocupen. O sea, todo está bien. No fueron ustedes los que me mandaron hasta aquí. Fue Dios que me trajo hasta aquí. Entonces, para llevar esto, que en todos los procesos de la vida que nosotros vivamos, Dios tiene propósito. Y el que José pudiera perdonar a sus hermanos, como bien lo decías, fue algo tremendo lo que sucedió allí, porque cuando nosotros perdonamos, creo que no solamente nos hacemos un bien a nosotros, sino que ponemos en libertad a la otra persona o a las muchas personas que tengamos que perdonar. Traemos no solamente sanidad para nosotros, sino sanidad para todos los demás. Y lo podemos ver aquí con la vida de José, ¿verdad? Cómo él tuvo ese sentir, vamos a decir, él estaba siempre conectado con Dios, a pesar del lugar donde estaba. Él nunca se desconectó del Señor, siempre estuvo conectado, y eso lo llevó a no guardar ese resentimiento, esa amargura en contra de sus hermanos. Sí, así es, ¿verdad? ¿Qué ejemplo más grande tenemos? Y es a lo que el Señor quiere que sus hijos caminen. Tanto como hijos de Dios, nosotros debemos caminar en verdad. Como hijos de Dios, nosotros no podemos odiar, ¿sí? Podemos tal vez en el momento sentirnos ofendidos, sí, pero tenemos que soltar esa ofensa, no podemos retenerla, porque no podemos odiar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está el amor de Dios, y ese amor es el único que hace posible que esas ofensas no se nos peguen, sino que nosotros podamos perdonar. Tampoco podemos andar en tinieblas, porque nuestro Padre es luz, ¿sí? Nuestro Padre es el Padre de las luces. Entonces nosotros como hijos de Dios
no podemos caminar en tinieblas, y la falta de perdón es caminar en tinieblas, porque no nos permiten caminar en la bendición que Dios tiene preparados para nosotros. Sí. ¿Sí? Y ese es el verdadero comienzo de una vida victoriosa, empieza con el perdón. ¿Sí? Así es. No podemos pretender tener éxito en todas las cosas si arrastramos falta de perdón, porque tarde o temprano esas cargas nos van a hacer explotar, nos van a hacer salirnos del propósito, nos van a estorbar, ¿sí? Entonces el primer paso es que nosotros podamos perdonar, y si no sabemos cómo perdonar, si creemos que no podemos perdonar, para eso tenemos al Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, para que Él nos ayude a perdonar. Y como comentaba al inicio la profeta Fátima, no es solamente algo de sentirlo, sino es algo de decidirlo. Tal vez en este momento sientes alguna ofensa que tú digas es imposible perdonarla, pero si tú quieres, aunque no lo sientas, puedes comenzar a perdonar con ayuda del Señor, con ayuda del Espíritu Santo. Así es. Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos, ¿verdad?, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque hay cosas que ni siquiera nosotros recordamos, pero que están ahí, que salen en cualquier momento, pero podemos pedirle al Espíritu Santo, y Él es todo amor, ¿verdad?, para recordarnos lo que nosotros no recordamos. Él es capaz de recordarnos para que traigamos salud y para que traigamos sanidad a nuestras vidas. Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta tarde, por este tiempo, ¿verdad? Y sabemos que el modelo de la naturaleza del Señor es el perdón, es el que podamos perdonar. Y queremos dejarle esto en el corazón de ustedes, que el modelo de Dios para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa es que sepamos perdonar, es que aprendamos a perdonar, es que tú puedas soltar el perdón donde quiera que tú estés, en la condición en que estés. Si tú empiezas a soltar el perdón, el Señor va a traer libertad a tu vida, va a traer libertad a tu alma, va a traer libertad a tus sentimientos, Él va a traer libertad a tu espíritu, y va a traer también libertad y sanidad y salud a tu cuerpo físico. Así que te invitamos en este momento a que hagamos una pequeña oración y le digamos: Señor, en esta hora vengo delante de ti, Padre, para renunciar a aquello que no es de bendición para mi vida y que se pueda establecer tu verdad dentro de mí. Te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, para poder perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han maltratado, para poder perdonar a aquellos que nos han rechazado, para poder perdonar a mi madre, para poder perdonar a mi padre, para poder perdonar a mis hermanos. Señor, que yo pueda perdonar aún dentro de la misma iglesia donde estamos, que podamos, Señor, soltar el perdón para que tú traigas sanidad a mi corazón, para que tú traigas la sanidad a mi espíritu que yo necesito, que pueda también soltar a mi esposo, Señor, por la falta, por los errores, que pueda yo también soltar a mi esposa, soltar el perdón, Señor, que pueda perdonar a mis hijos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a perdonar, Señor, así como el Señor perdonó a la humanidad, el Señor nos perdonó a nosotros. Señor, por cuanto tú nos perdonaste tanto, Padre, tú nos has dado a nosotros esa capacidad de poder perdonar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Declaramos el perdón de Dios en nuestras vidas y nos declaramos en victoria, nos declaramos en salud, nos declaramos en vida, ¿verdad? Declaramos que se va esos que padecen de esos dolores tan fuertes de cabeza. En el nombre de Jesús se van, renunciamos a todo eso, a todo dolor, a toda lástima. Renunciamos en el nombre de Jesús, renunciamos a la amargura. Nos renunciamos en el nombre de Jesús a todas las enfermedades que vienen por alergias. Renunciamos a ellas en el nombre de Jesús y declaramos el perdón del Señor sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Cuando fuerzas me faltan, tú